Y ahora, gestión de la circulación, control y sanción del riesgo. Ponencia a cargo del doctor Jean-Michel Serrier. Él es experto en seguridad de los desplazamientos y de los usuarios del Departamento de Red Vial y Espacio Público del Centro de Estudios sobre las Redes, los Transportes, el Urbanismo y las Construcciones Públicas, CERTU, en Francia. El señor Jean-Michel Serrier. Bueno, voy a hablarles del control automatizado de las infracciones en Francia. Voy a presentarles lo que el señor Rémy les presentó esta mañana con un poco más de detalle. En particular, hablaré de la organización de la cadena del control automatizado de las sanciones. Este dispositivo de control de las sanciones tiene que ver con equipos de control, de radares de velocidad o semáforos en las intersecciones y otros sistemas. Veamos un poco de historia. En el 2002, el señor Chirac declaró el año 2002 como el año de la seguridad vial. Y en ese momento, ¿qué pasó? Bueno, se hizo un panorama global en el mundo para examinar qué estaba pasando en el extranjero, para tratar de recoger todo lo que existía en términos de experiencia de nuestros colegas extranjeros. Y a través de diversas experimentaciones en Francia, intentamos identificar las dificultades o los obstáculos que podrían estar en contra del desarrollo de dichos sistemas. En particular, identificamos, por ejemplo, la certificación de los aparatos utilizados para la cadena del control-sanción, la homologación de los sistemas de medida de velocidad, el acceso, por ejemplo, el acceso por las fuerzas del orden a las matrículas, y también el seguimiento de las infracciones. También otro problema era la asignación del producto de las multas al sistema mismo, para que ese dinero fuera al funcionamiento del sistema mismo. Y esto nos llevó a permitir diseñar nuevos sistemas de seguridad. También había que estar seguros de que todo esto podía ser aceptado por la población. Y había que asegurarse de que esta adhesión del público, de la gente, fuera percibida como algo infalible, y que al cabo de esta cadena de control-sanción, el resultado sería una disminución de los accidentes y de las muertes por accidentes. Luego, en el 2003, implantamos el primer radar en Francia, en la región de París. En el 2005 tuvimos un comité interministerial de seguridad vial que completó el programa inicial de radares y elevó el número de radares a 1.500. Había radares fijos y radares móviles. En el 2006 hubo una primera evaluación de los impactos del control-sanción automatizado de la seguridad vial. Y también hubo un programa complementario de 500 radares que por primera vez le agregaba a los móviles y a los fijos dispositivos de control de violación de los semáforos y de la distancia. En el 2009, en ese año, el Comité Interministerial de Seguridad Vial reformó la reglamentación sobre la licencia de conducir, el control del alcohol y la accidentalidad en los jóvenes. Hoy en día los objetivos del gobierno es
es bajar hasta por debajo de 3.000 el número de muertos para el 2012, de muertos en las autopistas, en las carreteras. Y esto, el control sanción automatizado se acompañará del despliegue de 4.500 dispositivos automáticos para el 2012, reforzando y desplegando los radares en otros espacios diferentes a la velocidad y a los semáforos. Bueno, ¿en dónde estamos hoy? ¿En qué punto estamos hoy? En términos de control automático, tenemos los sistemas de radar que vemos a la izquierda, es esa pequeña cabina que vemos a la izquierda en esta foto, y por debajo de la cabina vemos radares móviles. Probablemente ustedes los conocen, los tienen aquí en Colombia, y sabemos que estos sistemas tienen la particularidad de estar conectados también al sistema de control sanción automatizado, así como el que está dentro del vehículo. Y a la derecha, en la diapositiva, hay otros equipos como los semáforos que acaban de ser instalados en Francia. Es lo mismo, siempre conectados al Centro Nacional de Tratamiento que está en la mitad de la diapositiva y que constituye el sistema central de todos estos dispositivos de control sanción. Este control central está instalado en la ciudad de Rennes y está compuesto por varios ministerios. Ahí participan el Ministerio del Interior, donde están las fuerzas del orden, está también el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas, porque al final de esta cadena el objetivo es, por un lado, aplicar el control sanción, es decir, hacer respetar las reglas en diferentes campos de la circulación, y por último, recolectar dinero para hacer nuevas inversiones en seguridad. ¿Qué proyectos tenemos? Tenemos sistemas de control de velocidad de los pesos pesados. Hoy en día en Francia, por ejemplo, los pesos pesados no están controlados y superan el límite autorizado de los vehículos autorizados. Un bus que va a más de 90 kilómetros por hora seguramente va a ser tomado como un vehículo liviano. Durante la renovación del contrato en el 2010, este es un contrato que está en el punto de licitación ahora, pero tenemos una opción sobre esta discriminación entre carros livianos y pesos pesados. Hay que decir que es difícil, puesto que la reglamentación sobre el transporte de mercancías en Francia es muy complicada, depende de la naturaleza de las mercancías transportadas y de muchos otros elementos. La aplicación de esta reglamentación es bien complicada. Tenemos también un proyecto de control de la velocidad media, es decir, que se trata de que en un tiempo de recorrido, aquí ustedes ven 70 kilómetros por hora de límite autorizado entre un punto A y un punto B. Se trata entonces de respetar esta velocidad límite autorizada en promedio en todo el trayecto. Es algo que podría recibir más aceptación por parte de los usuarios de las carreteras, puesto que hemos comprobado que en el extranjero, en particular en Inglaterra, donde esto ya existe, ha sido muy bien aceptado. Son sistemas limitados en distancias cortas de unas decenas de kilómetros, máximo unos 20 kilómetros, en zonas, por ejemplo, donde hay obras o donde hay túneles o viaductos, puntos exiguos y peligrosos que deben ser vigilados de manera más particular. En el centro tenemos también un proyecto que está en etapa de experimentación en varios túneles, donde se trata de respetar la distancia entre los vehículos.
que están circulando. Y tenemos también a la derecha un proyecto para controlar cuando no se respetan los pasos a nivel en las vías nacionales y también en las ciudades para los tranvías. Esto se parece un poco al sistema de los semáforos, pero aquí solamente hay una luz roja intermitente que tiene la particularidad de que está apagada cuando uno toma la foto. Entonces ya vemos que se requiere un dispositivo un poco diferente al del semáforo tradicional, a la luz roja tradicional, pero son dispositivos comunes. También tenemos otro proyecto, sobre todo en las vías para los buses. Ayer estábamos en Medellín y me sorprendió ver la cantidad de buses en las calles. En Lyon nunca se ven tantos buses, allí es donde yo vivo. Y me sorprendió ver que, sin embargo, no había vías para los buses, vías dedicadas para los buses o vías exclusivas para un modo de transporte que, según entendí durante el día de ayer, ese modo de transporte es un elemento clave del transporte público. Fue dentro del marco de la movilidad, es algo esencial en ciudades muy pobladas, como Bogotá, por ejemplo. El ejemplo de Transmilenio es un bello ejemplo de vehículos de muy buena capacidad, de los mejores del mundo. Pero bueno, en ciudades como Medellín uno podría imaginar cosas como, por ejemplo, las vías exclusivas para los buses. También hay otro tipo de infracciones en Francia, digamos, otras soluciones. Control de velocidad en circulación, también aplicaciones en el campo del parqueo, que es en Francia una de las principales claves, uno de los principales poderes sobre la circulación en la ciudad, el parqueo de los vehículos sin pagar o pagando. Hay que hacer una modificación en la práctica del estacionamiento, que será asumida también por este control sanción automatizado. Y esto obviamente requiere desarrollos industriales, sobre todo fabricantes de vehículos. Se puede imaginar, por ejemplo, que haya sistemas que impidan el arranque de los conductores que no respetan la consigna de 0,5 gramos para el alcohol cuando están conduciendo. El funcionamiento del Centro Nacional de Tratamiento, ¿qué podemos decir al respecto? En esta diapositiva vemos una ilustración de este CNT del que les hablé hace un momento. Está instalado en Rennes, o sea, es verdaderamente el núcleo del sistema. A la izquierda tenemos un vehículo que excede el límite de velocidad autorizado, que pasa frente a esta cabina. A la izquierda, este radar detecta la velocidad del vehículo, toma una foto. El sistema cifra esta foto, la capta, la cifra y la envía automáticamente el mensaje de información al centro de Rennes, de la ciudad de Rennes. Esta foto, hay que decir, el radar toma una foto de la placa, y en Francia una ley anterior había modificado el marco reglamentario diciendo que el propietario del vehículo y no el conductor, el que era asociado, el que se asociaba a la matrícula, a la placa. Entonces, ¿qué pasa después? La foto es transmitida al Centro Nacional de Tratamiento, es descifrada, luego es leída por un lector automático de placas de matrícula, identifica el número con la fecha y toda una serie de datos que vienen con esta foto, en particular el lugar geográfico y la velocidad límite autorizada. El sistema interroga después
O sea, son los agentes, las fuerzas del orden, porque este es un centro, este es Centro Nacional de Tratamiento. Allí están los agentes de las fuerzas del orden que interrogan, o sea, van a buscar en la oficina de registro de matrículas para identificar al propietario de ese vehículo, y una vez que tienen esa información va a buscar en el archivo automatizado de comprobación de las infracciones de la vía. Es una sala donde hay una decena de operadores que están mirando todas las fotos que llegan y se aseguran de que haya una verdadera infracción. Aquí todo está automatizado, ¿no? O sea que es muy poco lo que tienen que verificar. También pueden ir a consultar el Archivo Nacional de los alquileres de vehículos. O sea, el dueño del alquiler de vehículos tiene que estar obligado a declarar. O sea, cuando hay una infracción con uno de sus vehículos. También verifican el archivo donde está la información sobre carros robados. Bueno, esta información se le envía al propietario del vehículo, quien recibe un papelito verde donde está el monto de la multa. Él puede pagar esta multa bien por internet o por cheque o por teléfono. Si el pago es efectuado, se cierra el caso. Si el propietario impugna, él siempre tiene esa posibilidad, pero en ese caso está obligado, y esto lo dice la ley sobre el control sanción automatizado, está obligado a consignar el monto de su infracción antes de impugnar. O sea que él escribe una carta motivada dirigida al oficial ministerial público en Rennes, que es un juez, un magistrado, y él o bien acepta su impugnación en caso en el cual el dinero le es reembolsado al propietario, pero si entre tanto ha habido una denuncia, entre comillas, o digamos que hubo una precisión de que él no era el propietario del vehículo el que había cometido la infracción, sino que había prestado su vehículo a otra persona, por ejemplo. En ese caso, entonces se invita al propietario a decir: esto no era yo le había prestado mi carro a mi vecino. Allí el CNT, este Centro Nacional de Tratamiento, redirige la multa a este vecino. Si vuelve a haber impugnación después de todo este proceso, entonces esto llega ante los tribunales de policía. El parque de radares hoy es de 2.500 vehículos. Digamos algunas cifras, puesto que ayer en Medellín oí que no había sino un 12% de las multas que eran pagadas. Eso me sorprendió muchísimo. ¿Cómo así? Los colombianos no pagan sus multas. Yo dije: no, eso no puede ser. Nosotros, pues, bueno, tampoco pagábamos mucho. Tampoco éramos muchos los que pagábamos, pero desde que tenemos este sistema, el 80% de las multas son pagadas a los 15 días. Eso es muy importante, puesto que permite darle vida al sistema, mantenerlo en funcionamiento y hacer otras inversiones en seguridad. Bueno, yo no les voy a decir todas estas cifras, aunque sí hay una importante. Este es el informe de evaluación sobre los impactos de seguridad vial de que hablamos esta mañana, con la historia sobre la disminución de la velocidad media. Pero sí quería decirles que en cuanto a las sanciones son variables en función de los excesos de velocidad. Cuando el exceso de velocidad es poco, bueno, pero estos pequeños excesos de velocidad son sancionados desde la primera vez que se excede la velocidad en los primeros 20 kilómetros. Después pasa de 68 euros a 135 euros y el número de puntos de la licencia de conducir que se retira es superior.
Bueno, a medida que aumentan los excesos de velocidad, pues aumenta también el número de puntos que se retiran de la licencia de conducir. Y esto puede llegar incluso hasta la confiscación del vehículo en caso de recidiva. Bueno, algo sobre los semáforos en rojo. Yo no sé por qué salió todo esto, yo lo había ocultado, pero parece que el sistema no lo tuvo en cuenta. Pero bueno, en cuanto a los semáforos en rojo, bueno, es muy simple. Muchos vehículos no lo respetan a pesar de que esté prendido. Allí salen 2 fotos que llegan al centro de comprobación de infracciones y se le envía una multa con el mismo proceso que les acabo de describir. Este es un ejemplo real. El vehículo que vemos, cuya placa vemos arriba, el semáforo izquierdo lo vemos, el semáforo en rojo lo vemos a la izquierda. Este carro se puso sobre la cebra estando en rojo el semáforo. Antes de este rojo había obviamente un amarillo, que en Francia es de 3 segundos en la aglomeración urbana y es una señal de que hay que detenerse. Muchas veces las personas no respetan el amarillo. Hay un estudio que muestra que el 9% de violaciones al semáforo en rojo, al semáforo se hacen en amarillo y en rojo. Eso es como mucho. Para concluir, los factores de éxito. Bien, combinar información y control. Vimos hace un momento un mapa que presentó Joël Gerpes, era el mapa interactivo de radares en Francia. Él no quiere que yo le gane, por eso me hace señas. El mapa interactivo de los radares que había sido mostrado hace un momento será completada para agregar todos los lugares en donde se controlan los semáforos. Hoy todos los sistemas GPS ya detectan esto. O sea que no es necesario sobrecargar las aceras con señales y demás. En Francia se consideró que para los semáforos en rojo no se anunciaba que había control automatizado. Equidad frente a los controles, multas bastante elevadas, y para que haya igualdad entre todos, el retiro de puntos idénticos. El retiro de puntos de la licencia de conducir debe ser idéntico para todo el mundo. Y al final de todo esto el sistema vive, porque hay resultados en términos de seguridad vial. Pasamos de 6.000 muertos en el 2004 a 4.000 muertos en el 2009. Bueno, un poco más de 4.000. Los límites del sistema, como dijimos, son límites políticos, el apoyo político, y también hay límites reglamentarios, todo lo que tiene que ver con la implantación reglamentaria de este control automatizado del que les hablé. Muchas gracias y me pido disculpas